Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensar Fuera de la Caja. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Cami. ¿Cómo va? Y hoy tenemos un tema para hablar. Vamos a hablar de nuestro cerebro, de cómo funciona a medida de que van apareciendo nuevas herramientas, la inteligencia artificial, las redes sociales. Y para eso, hoy estamos con Juan Castiglione, médico neurólogo, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Yo no sé ni por dónde empezar, te digo. Ya estábamos hablando fuera de cámara de todo lo que tiene que ver con esto de las redes sociales, cómo afecta el cerebro. Y yo creo que lo primero que quiero preguntarte es, porque uno cree que las redes sociales o la inteligencia artificial también, después vos me vas a ir diciendo si desglosamos por un lado y por el otro, afecta negativamente, o sea, todos sabemos eso, pero también afecta positivamente. Bueno, a ver, tenemos que partir primero de conceptos un poquito más básicos que nos van a llevar a entender qué tanto puede ser positivo o negativo, ¿no? Cuando nosotros utilizamos un dispositivo, un celular, computadora, ya sea para una red social o con otra finalidad, el GPS, el traductor, lo que sea, estamos delegando funciones en algún tipo de tecnología. Esa delegación de funciones que nosotros hacemos en la tecnología, obviamente, es una función que normalmente se ocupa de realizar el cerebro, pero que en este caso estamos delegando en algún tipo de instrumento. Eso obviamente tiene su lado positivo en cuanto a que va a acelerar ciertos procesos, a cortar tiempos y probablemente va a ser mucho más eficaz. De repente, por ejemplo, para venir hasta acá, la aplicación, la que sea, sí, de Google Maps, Waze, la que uno le guste, para venir hasta acá te va a decir cuál es el camino más rápido para llegar hasta acá. Bueno, probablemente sea más efectivo que si yo me pongo por mi cuenta, a ver cuánto me acuerdo, por dónde queda esto. Entonces, tiene su lado positivo en que acelera ciertos procesos. Hace que funcionemos en parte, cierta medida, de una forma más eficaz. En lo que respecta al cerebro, por ejemplo, influyen muchas funciones de las que tenemos nosotros a nivel cerebral. Si lo quisiéramos simplificar un poco, esta delegación de funciones, nosotros en el cerebro tenemos estructuras muy profundas, nucleares, que son las que cumplen funciones más primitivas, como por ejemplo cómo está la posición de nuestro cuerpo, cómo reaccionar ante ciertos estímulos como un ruido fuerte o lo que fuere. Y después tenemos estructuras como la corteza cerebral, que son un poquito más evolucionadas desde el punto de vista filogenético y que son las que nos permiten pensar, que nos permiten elaborar conceptos abstractos, que nos permiten memorizar cosas. Bueno, tanto para los conceptos más primitivos como para estos más avanzados, la inteligencia artificial y todos estos dispositivos son en los que nosotros, mejor dicho, delegamos estas funciones. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Lo que empezamos a ver es que hay un montón de funciones que ya no estamos realizando y que habitualmente hacíamos. Sí. Un ejemplo práctico es esto de la aplicación para viajar más rápido o más cómodo. Pero, por ejemplo, tenemos algo bastante más básico que yo siempre lo traigo a colación como ejemplo, que es cuántos números de teléfono uno se acuerda. Eso es terrible. El otro día, voy a dar un breve ejemplo y anécdota también. El otro día me subo al colectivo y bueno, una chica estaba ahí con el celular, pasa un hombre, un ladrón, se lo lleva. La chica obviamente nerviosa, no sabía ningún número de teléfono para llamar. Una chica de 20 años, estamos hablando. Y me sorprendió porque yo digo, claro, ¿yo cuántos números de teléfono me sé en la cabeza? Yo me sé el de mi mamá nada más. Bueno, me sé el de mi mamá, el de mi papá. Y me acuerdo los números fijos. Claro, los fijos. De los 2000, 2010, Totalmente. por ahí. Pero de ahí en más, mi mamá y mi papá, no me sé ningún número de teléfono. Es verdad lo de los fijos, ponele. Yo me acuerdo del trabajo de mi mamá, que cuando llamaba cuando tenía 12 años, y el trabajo de mi papá. Ahora, el de mi papá de celular no tengo ni idea. Sí, o sea, hasta podemos poner una posición más incómoda. Nos vamos a acordar el número de teléfono de nuestro mejor amigo de la primaria, en mi caso ¿Sí? 49880725, pero tal vez no nos acordamos el de nuestras parejas, el nuevo celular de nuestros padres, de nuestros hijos, cosas un poquito más básicas ¿Sí? y que tendríamos que tener más a mano.
Bueno, eso tiene que ver con ciertas funciones que estamos delegando en el celular. Ya nadie utiliza una agenda de papel o es poco común y tenemos todo en ese dispositivo. Ese es un ejemplo muy básico de en qué consiste delegar funciones. Y en esto de delegar tantas funciones, ¿cómo nos afecta a la memoria a futuro? Bueno, a ver, hay distintos tipos de memoria. Tal vez tenemos que partir muy básicamente de qué consiste la memoria. La memoria es lo que, tanto desde el punto de vista médico, pero también biológico y filosófico, es lo que nos define, ¿no? Nosotros, en la medida que crecemos, nuestras células van cambiando, se van cambiando en cuanto a que hacen mitosis, se mueren y aparecen nuevas células, y en cuestión de meses y años nosotros ya tenemos un cuerpo distinto, ¿no? Pero ¿qué es lo que persiste, lo que nos define en definitiva, más allá del ADN? Bueno, lo que nosotros construimos a nivel de lo que es la memoria. Pero hay distintos tipos de memoria. Tenemos lo que es la memoria a corto plazo, que es la memoria que utilizamos para cuestiones del día a día en el momento, es lo que para una computadora sería la memoria de RAM. Por ejemplo, acordate este número, 49880725. Te agarro el teléfono, lo tengo ahí a mano, lo tecleo, pero si me lo preguntan en 2 días ya no me lo acuerdo más. Salvo que eso lo empiece a estimular constantemente, lo que uno diría estudiar, entre comillas. Bueno, esa es la memoria a largo plazo. Esa memoria de largo plazo, a su vez, nosotros la dividimos en la que utilizamos para ciertos procedimientos, por ejemplo, aprender a escribir, andar en bicicleta, lo que fuere, o lo que tiene que ver con declarar episodios de nuestra vida o la semántica de lo que nos rodea, ¿no? La inteligencia artificial y los dispositivos afectan a todos estos tipos de memoria, tanto lo que tiene que ver con los procedimientos más básicos, como lo que tiene que ver a corto plazo, pero también con los episodios y las cosas que nos rodean, tanto a nivel semántico. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno que nació en el siglo pasado y a partir de ahora empieza a utilizar mucho todos estos dispositivos, ya empieza a dudar hasta de la ortografía de ciertas palabras, porque está muy acostumbrado al autocorrector. O los traductores. Yo hablo inglés, pero cada vez más se va atrofiando y dependo más de... Vamos a chequear por las dudas con el traductor, Total. ¿no? Eso tiene que ver también con cuestiones semánticas puras y lo que podría ser todavía más grave, por lo menos a nivel filosófico, incluso a nivel de cosas episódicas. O sea, delegamos tanto episodios de nuestras vidas, ir a un recital y grabarlo en vez de verlo, o esto que charlábamos antes de los números de teléfono de tal vez la persona que más amamos, y delegamos mucho. Y entonces hace que a largo plazo muchas de esas cosas ya no las tenemos grabadas con la misma solidez tal vez de lo que lo teníamos antes, y lo tenemos todo delegado en ese dispositivo. Que obviamente cuando te lo roban sentís que te sacan parte de tu alma, parte de tu vida. De tu identidad, justamente. Parte de tu identidad, tal cual. Te voy a hacer un paréntesis chiquito. Esto que decías de estimular la memoria a corto plazo. ¿Cuál es algún ejercicio clave para poder estimularla? Porque a mí se me viene a la cabeza anotar, ¿no? Como que, o por lo menos es una sensación que yo tengo, que capaz cuando estudio o me quiero acordar algo, lo anoto y siento que como que queda sellado, ¿viste? Bueno, es muy buena la pregunta que haces, porque tiene que ver indirectamente con el principal motivo de consulta de la gente joven de entre 20 y 50, 60 años, que vienen con cuestiones de olvidos, ¿no? La realidad es que antes de los 60 años es raro tener una enfermedad neurodegenerativa como podría ser el Alzheimer, y la gran mayoría de los olvidos son por la falla de ese tipo de memoria, la memoria de corto plazo, lo que en neurología llamamos memoria de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos tantos estímulos todo el tiempo y delegamos tantas funciones todo el tiempo que esa memoria de trabajo es muy frágil. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para fortalecerla? Bueno, obviamente lo que siempre le decimos a los pacientes, primero ver que no haya algo orgánico dando vueltas, ¿no? Que el paciente no esté anémico, no esté hipotiroideo, no tenga otra cosa. Pero después cosas que tienen que ver más con la psiquis de esa persona. Si no está más ansioso de la cuenta, más pasado de rosca, entre comillas. Si no está angustiado, la angustia, la depresión, es un generador muchas veces de que las cosas que queremos incorporar no las logremos fijar a corto plazo. Y después, obviamente, darle estrategias al paciente para que empiece a evitar delegar funciones básicas todo el tiempo en dispositivos y que evite, en la medida de lo posible, que el dispositivo sea algo que tiene incorporado como un tercer brazo. Algo que hacemos muchas veces es recomendar dejar el dispositivo cuando uno llega a la casa o al trabajo en un sector
y salvo condición necesaria, un llamado de alguien importante o una cuestión laboral, evitar, ¿no? Esto de comer y estar con el celular, irse a la cama, estar con el celular, o algo peor, ponerse a ver la tele y estar con el celular. Ay, no termina de ser ninguna de las dos cosas. Lo hacemos todos, no es que uno venga de otro universo, pero es tremendo. Yo ayer estaba viendo una película y en un momento me estaba dando cuenta que no estaba viendo la película, estaba contestando cosas que podían no contestar, que no eran urgentes. Entonces, más práctico, dejo el celular en otra parte, en otra habitación. ¿Y cómo nos afecta también en las relaciones esto? Justo viniendo en auto para acá, veo un cartel de una publicidad que decía, por vos pongo el celular en modo avión. Bien, bueno. Digo, ¿cómo nosotros también decimos, bueno, voy a poner el celular en modo avión para estar en una relación con alguien? Bueno, sí, mismo una cita, un encuentro con amigas, un encuentro con amigos, domingos familiares, almuerzos familiares que vos ves que, no sé, tu papá, tu mamá está con el celular y scrolleando y decís, che, pará, enfoquémonos, estamos hablando. Totalmente, estamos naturalizando eso. O sea, se está naturalizando el hecho de que estamos teniendo una conversación, un diálogo, o una cena, lo que fuere, y que saco el celular, que en general son para pavadas. O sea, uno tendría que tener ciertas estrategias de repente, si uno sabe que va a tener una reunión, una cena, decir, bueno, lo dejo solo para llamados, ¿no? Y de repente, si me tienen que llamar por algo asociado a mi hijo, mi madre, lo que fuere, sé que es una urgencia, pero si no, hay que tratar de... Porque muchas veces hacemos algo que es el escroleo sin sentido. Sí. Y te das cuenta que pasaste horas cuando, por ejemplo, en el iPhone que te aparece, estuviste 9 horas al día con el celular y ahí decís, pucha, ¿cuánto tiempo que perdí en esto? Bueno, ahora hay muchas aplicaciones que se pusieron de moda que censuran o limitan la cantidad de tiempo que uno utiliza el celular, ¿no? Nada, son otras estrategias un poquito más extremas, pero que se pueden tener como para tratar de limitar, porque últimamente lo que estamos viendo es que la gente utiliza el celular como mínimo entre 4 a 6 horas por día, que es bastante. Yo tiré 9, porque a mí me parece 9. No, Bueno. yo no voy a ver, porque me ha pasado de 12 Es horas, muchísimo. es mucho. Porque además... Pará, probemos. Bueno, a ver, ay, qué miedo este ¿Vos lo momento. tenés? Sí, yo lo tengo, A ver, lo tengo. Le vamos a decir. En vivo. En vivo. A ver, ¿y cómo es? No me acuerdo. Acá, tiempo de pantalla. Tiempo de pantalla. Yo tengo 9 horas 12 minutos y me dice que es un 12% menos desde la semana pasada. Bueno, vos pensás que es bastante, porque una persona de la edad nuestra, más o menos, ¿cuánto duerme? 6 horas por día, en promedio. Sí. Bueno, de 18 horas hay 9 que estás con el celular. Es un número interesante, casi la mitad del tiempo. Sí. Quiero Acá, llorar. bueno, un viernes que es un día laboral, todo, ¿no? Redes sociales, 6 horas 44 minutos. Yo trabajo con las redes sociales. Importante Es aclararlo. lógico, sí, sí, sí. La productividad, 17 minutos, bueno, 7 horas 52 minutos. Más arriba del promedio también. Pero es un tema lo del tiempo y me preocupa un poco nuestra vejez, quiero que lo sepas. ¿Hay algún tipo de estudio? ¿Se está estudiando qué podría pasar dentro de unos años con nuestro cerebro? Porque se me viene a la mente, ¿no? Quizás algunos que están viendo este video tienen algún abuelo o abuela que tiene demencia, ¿está bien dicho demencia? O Alzheimer. Demencia sería, claro, la vía final de todo un proceso previo, pero sí, Ok. está bien utilizado el término. Bien, Alzheimer, un deterioro cognitivo. Y quizás aparece alrededor de los 70 y largos. Pero me da un poco de miedo que esto empiece a aparecer antes en nosotros. Sí, a ver, hoy en día no se conoce el real alcance que esto puede tener en las generaciones actuales. Eso es lamentablemente algo que no hay estudios que hayan chequeado eso. Sí sabemos que hay algunas ventajas que podemos utilizar de estos dispositivos como para de repente estimular a esos pacientes que tienen algún tipo de deterioro cognitivo a realizar actividades, ejercicios y demás. Eso se sabe, pero creo que lo más preocupante no es tanto qué es lo que va a pasar de acá a 30, 40 años, sino lo que ya está pasando. O sea, hoy en día ¿Qué está pasando? ya hay gente que tiene deterioros atencionales, que son un tipo de deterioro cognitivo, si bien no es un deterioro orgánico, porque cuando nosotros hablamos de Alzheimer estamos hablando de que hay áreas del cerebro que se empiezan a deteriorar y sus células empiezan a morir. Entonces es algo neurodegenerativo. Pero lo que estamos viendo ahora en gente joven es que sin que haya
muerte celular, hay disfunción. O sea, no está funcionando bien el cerebro. Por más que no sea una causa estructural, hay una causa funcional que está repercutiendo en la atención de esas personas. Y eso lo vemos todo el tiempo. Te diría que es la primera causa de consulta de queja cognitiva en pacientes de menos de 70 años. Y, por ejemplo, ¿cuáles son esas actitudes o síntomas que se ven en los jóvenes que no están del todo bien para el cerebro? Se ven varias cosas. Una, ya la mencioné, es la ansiedad. La ansiedad es algo que está íntimamente asociado al trastorno atencional y por ende íntimamente asociado a los olvidos. Entonces, cuando uno dice ansiedad, dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la memoria? Porque ansioso es que estoy un poco más nervioso, más agitado, pero no. La realidad es que al uno estar más ansioso, no está en su pleno conocimiento de las cosas que lo están rodeando, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo donde estamos todo el tiempo manejando información. Estamos delegando información en la computadora o en el dispositivo, obteniendo información, pero no estamos logrando consolidar conocimientos. ¿Qué significa no logramos consolidar conocimientos? Scrolleamos, estamos todo el tiempo incorporando imágenes, no solo textos, videos, pero ya estamos perdiendo parte de lo que es la experiencia multisensorial que compone el conocimiento. Eso lo que va haciendo a largo plazo, incluso a corto plazo, es que no solo las personas están cada vez más ansiosas, sino que de repente no tienen la misma capacidad de orientación, empiezan a olvidar dónde dejaron las cosas, empiezan a tener trastornos, algunos más leves, otros más graves en sus actividades laborales. Siempre una pregunta que nosotros hacemos como para entender qué tan grave es lo que me dice el paciente o si es algo meramente subjetivo es ¿qué es lo peor que le pasó? ¿No? Si el paciente me dice lo peor que me pasó es estar en una cena y a mi suegra decirle el nombre de mi tía, bueno, no pasa nada. Claro. Ahora, si alguien se olvidó la hornalla encendida y salió de la casa y tuvo un accidente doméstico o tuvo un problema económico importante por hacer una transacción de la manera menos atenta posible, Sí. o problemas a nivel laboral, eso lo estamos viendo. Y lo estamos viendo en pacientes que no tienen causas estructurales de deterioro cognitivo. Claro. Y eso yo te diría que es hasta más grave, porque ahora hay parte de ciertas enfermedades neurodegenerativas que si bien hoy en día nos volvemos locos gastando millones y millones en encontrar las curas, son enfermedades que son en parte inherentes a el paso del tiempo. Pero hay otras cosas que estamos viendo que no son inherentes al paso del tiempo, que las vemos en pacientes de 30, 40 años que no deberían por qué tener eso, Claro. pero hay algo externo que se les está jugando, que ya está intrincado en nuestra vida y de lo cual ya no me quiero poner en fatalista, pero nos está costando cada vez más escapar. Y en este punto, ¿cuál es también lo que nos genera a nosotros las redes sociales? Porque hablamos ahora del celular en general, pero particularmente el tema de las redes sociales en tus pacientes. ¿Cómo lo ves también en el tema de la ansiedad, quizás, o de la angustia? La frustración también. Bueno, a ver, digo un ejemplo muy práctico. No tanto por mis pacientes, porque yo no atiendo chicos, pero no sé si están al tanto, pero hace poco salió que a partir de este año ya los colegios de la ciudad de Buenos Aires no se va a permitir el uso de dispositivos móviles en los colegios. ¿Por qué es esto? Porque obviamente es imposible como docente competir contra el dispositivo, con un chico que está todo el tiempo en una red social o que todo el tiempo está recibiendo algún tipo de estímulo. Porque las redes sociales están pensadas de forma consciente como para que nosotros no podamos escapar, que todo el tiempo estemos scrolleando, que todo el tiempo nos sugieran cosas que se adecúan a nuestro perfil. Y si bien hubo una movida en los últimos años, a nivel pedagógico, ya estoy hablando, no tanto a nivel médico, de tratar de incorporar al dispositivo y a la red social como algo positivo para la clase. Pero se llegó a la conclusión, tanto acá como en otros países, que es imposible competir contra eso. O sea, Claro. nosotros no podemos competir. O sea, es una competencia que ya sabemos que de antemano vamos a perder. Hay una nota muy buena que salió en revista Anfibia de un docente, Mariano Caputo, que le puso de título Algoritmo mata pizarrón. ¿Sí? Literalmente. A ver, obviamente es algo que genera mucha angustia a uno cuando escucha estas cosas, pero creo que lo primero que tenemos que hacer es concientizarlo, porque si sabemos que no vamos a poder ganar contra eso,
vamos a dejar de competir en una competencia que es fútil, ponernos a tratar de incorporar el celular en una clase, sobre todo en chicos, ¿no? Ya en adultos es difícil, pero entonces hay ciertos procesos a nivel de lo que es el aprendizaje que tiene que ver con la formación de conceptos. Esto es lo que hablamos antes del conocimiento como experiencia multisensorial, que requieren tiempo. Y eso es algo que va en contra de la red social, donde todo tiene que ser rápido. Y después hay otro concepto que esto ya sale un poquito de lo médico puramente hablando, tiene que ver más con esta cuestión académica de la docencia, que para uno poder cultivar el conocimiento también necesita el tiempo muerto, entre comillas, el aburrimiento. Si uno no tiene a alguien, o si uno mismo no se aburre, va a ser muy difícil que a partir de ahí se cultive la creatividad, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo con estímulos, va a llegar un momento donde no vamos a poder estar ni 2 segundos sin ese estímulo y no vamos a poder estar ni 2 segundos para detenernos a pensar y conectar 2 conceptos. Eso es algo que ya se está viendo, lamentablemente. Lo ven obviamente más los neurólogos infantiles, los psiquiatras, los psicopedagogos, pero que tiene que ver con esto de que los chicos cada vez tienen una velocidad de procesamiento mental más rápido. O sea, no sé si ustedes hicieron la prueba, pero si uno se pone a jugar los juegos de consola con un chico de 10 años, pero no hay punto de competencia. Van a una velocidad que nosotros nunca podríamos haber ido con la Sega, la Family o la Mismo Atari. hay niños o niñas de 2 años que vos ves que manejan, que no sabés cómo llegan a determinadas cosas en el celular. Te prenden una canción que querían. Sí, no saben hablar y sin embargo, sin saber leer o con conceptos muy básicos del lenguaje, entienden cómo manejar el dispositivo. Eso es algo recontra llamativo. Sí. Y también, pensándolo, ¿no? Esto de cómo funciona tan bien el celular y está tan adaptado a que nosotros lo necesitemos, es porque hay detrás gente que piensa en... O sea, no sé, hay alguien que estudió el cerebro humano y está acá atrás intentando que nosotros estemos todo el día conectados. Hay una película, es más un documental, El dilema de las redes sociales. Sí. Bueno, es perfecto y explica perfectamente esto que decís de que las redes quieren que estemos ahí, no quieren que te vayas del celular. Sí, porque y digo, hay obviamente... gente profesional atrás de eso. O eso está todo pensado, porque obviamente cuanto más tiempo estamos en una red social, más cosas nos van a vender, ¿no? Sí, hay una frase, un viejo axioma, que es cuando algo que te están vendiendo es gratis, es porque vos sos el producto, Sí, ¿no? sí. Es una frase vieja, pero o le que estás hoy... otorgando algo, datos. Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay 2 cuestiones a nivel ya más neurológico per se en relación a esto. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros estamos todo el tiempo con una velocidad de procesamiento más rápida, obviamente los chicos van a ser más rápidos para ciertas cosas que nosotros tal vez no podamos hacer. Pero esta falta de aburrimiento, esta falta en la elaboración de creatividad, lo que termina atentando es contra algo que se llama el pensamiento crítico. Pensamiento crítico es la capacidad de unir distintos conceptos y poder, a partir de esos conceptos, elaborar ideas. Eso lleva tiempo, lleva experiencias, lleva errores, que es justamente contra lo que está tentando este sistema, que hace que todo vaya rápido, que no te equivoques y que no tengas tiempo para pensar demasiado. Sí. ¿Y cuánto crees que de esto se habla hoy en día? ¿O se deja pasar y estamos todos actuando de forma, bueno, hay que seguir con las redes, con los celulares, etcétera? Creo Bueno. que la gente no se detiene ni a pensar un segundo de eso. Bueno, es una pregunta más amplia que ya escapa lo médico, lo neurológico, pero que es recontra interesante porque uno lo que se pone a pensar es ya, bueno, esto que estamos contando es un panorama casi apocalíptico, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, somos parte de esto que es el algoritmo. Algoritmo, la palabra algoritmo viene de aquellos números que se pueden calcular, o lo calculable, creo que significa en griego. Entonces, nosotros nos estamos convirtiendo ya de ser individuos a ser seres calculados o modelados o perfilados. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez nos vamos pareciendo más. O sea, hombre blanco heterosexual de 30 y pico o de 30 o 40 años. Entonces ya el algoritmo sabe qué cosas darme, qué estímulos darme, como para que yo me quede ahí, para que yo compre cosas, ¿no?
eso es algo que se viene ya hablando. Entonces, ¿qué puede hacer uno con eso? Bueno, yo creo que lo primero que se puede hacer es tomar conciencia de eso. Porque hay mucho de esto que ya está íntimamente intrincado en nuestras vidas y tampoco es que nosotros vamos a desconectar la Matrix y vivir de vuelta en la edad de piedra, Claro. ¿no? Pero sí tenemos que empezar a concientizar por qué estamos tanto tiempo en las redes, por qué delegamos tantas de esas funciones. Bueno, ¿y qué es lo que se puede hacer? Bueno, lo primero que tenemos que tal vez concientizar es que acá en Occidente, en este sistema capitalista, obviamente prima lo que significa el funcionamiento, ¿no? Por sobre lo que algunos filósofos mencionan esto del funcionar por encima del existir, ¿no? Tenemos que funcionar cada vez mejor, más rápido, con menos errores. Y la realidad es que hay algo que es inherente al humano, que es que errar es humano. Eso ya lo decían los griegos hace más de 2000 años, ¿no? Entonces, tenemos que adoptar el error como parte de nuestra vida. Sí. Aceptar que tal vez conozcamos gente o nos enamoramos de gente que después nos vamos a terminar peleando. Entender que tal vez vamos a tomar caminos que nos van a desviar, pero en el cual vamos a encontrar otras cosas, vamos a aprender otras cosas. Y también, volviendo a citar a los antiguos filósofos, saber que nada en demasía, ¿no? Hay una frase que estaba inscripta ahí en el templo de Apolo que decía nada en demasía. O sea, está bueno el dispositivo, está bueno como herramienta, pero no tiene que comer nuestra humanidad, ¿no? Tenemos que aprender a seguir subsistiendo y darle un límite. Saber que llegamos a casa, lo podemos dejar, que tenemos nuestro tiempo para hacer otras actividades, que si vamos a ver una película, vemos una película, si vamos a juntarnos a tomar un café, nos juntamos a tomar un café y como decías vos, lo dejamos en modo avión. Sí. Bueno, hay algo que a mí me sorprende mucho cuando voy al gimnasio y es ver a la gente, termina de hacer un ejercicio y se pone con el celular a chatear, Sí. lo deja y vuelve. Digo, ni en ese espacio podemos soltar. Y también con esto que decías vos, ¿no? De aprender a que hay otras cosas, aprender a que no podemos vivir de los me gustas o no podemos vivir de estar todo el tiempo en las redes intentando ser alguien que quizás no somos. ¿Cómo lo ves eso? Totalmente, eso ya es una opinión personal, pero estamos presos de ciertos estímulos que se nos fueron generando en estos últimos años. A ver, la aceptación y la búsqueda de aceptación es algo más antiguo que el agua, pero ahora se capitalizó en corazoncitos, en me gustas, y se capitalizó de cierta manera de la cual ya estamos presos a todo el tiempo cierto sonidito o qué me va a decir tal persona. Y a veces hay ciertos procesos que llevan tiempo y no por eso van a ser peores o mejores, pero sí van a ser más humanos, claramente. Claro. Y también se me viene a la cabeza así debates con amigas, amigos, que quizás nos está costando también esto de relacionarnos físicamente con la gente, o sea, de conocer gente nueva o encontrar lugares donde conocer gente nueva, pero de una manera física, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hoy vas al bar y estás con tu grupo de amigos y quizás también todos con los celulares, pero no ves más allá que no sea tu grupo de amigos físicos y la pantallita del celular. Y como mucho, si querés conocer a alguien, te tenés que bajar una app. Entonces, realmente a mí me asusta eso porque digo, che, no solamente conocer gente nueva es a través de las redes sociales, sino también estoy viendo que cada vez nos cuesta más relacionarnos físicamente con la gente. O sea, ir a un encuentro físico con alguien sí. nuevo, conocer, encontrar lugares. Es totalmente lógico porque va de la mano de lo que veníamos charlando antes. Vivimos en un mundo de información, pero cada vez menos de experiencias y conocimiento, ¿no? Yo cuando hablo de conocimiento uno capaz piensa en, está hablando capaz de, bueno, mejor que estudiar cómo es una neumonía es ir y escucharla. Bueno, eso es cierto, obviamente mejor que leerla del libro es ver al paciente que tiene neumonía y uno lo va a incorporar mejor, pero conocimiento es todo lo que es esa experiencia multisensorial. Entonces, en un mundo de información, la experiencia de estar frente a otro cuerpo es un desafío. Sí. Y es un desafío que además nos expone al rechazo, nos puede exponer a ansiedades y cuestiones que tienen que ver con esto de el errar, ¿no? El poder equivocarse.
el que no va a ser todo perfecto y como me lo vende la aplicación, donde me va a buscar a la persona por mis gustos, mi cercanía. La vida no es así, lamentablemente, por más que no lo quieran modelizar como que es así. Obviamente tiene sus utilidades, tampoco es que uno quiere ser un necio. No, Tiene no, sus obvio. utilidades. Si no fuera por las redes sociales, yo no estaría ahora hablando con ustedes, de hecho. Pero el problema es pensar que es solamente eso y olvidarnos de lo otro, que es lo que nos define como especie, como humanos. Sí. Juan, ¿y cómo es tu día a día, no? Vos decís que te gusta o que entras a tu casa y una de las cosas que te planteas es dejar el celular lejos. ¿Qué otras actividades haces o que le querés inculcar a tu hijo, que nos contabas que fuiste papá, para empezar a tener en cuenta esto de mantener lejos la pantalla? Bueno, una de las cosas que me hizo... Yo también trabajo con el celular porque muchas veces ya uno no... Todo lo que es hacer Contacto. recetas, contactos, gestionar una clase, estás con el celular. Obvio. Estás con el celular incluso fuera del trabajo. Pero en el momento que nació mi hijo fue, como experiencia personal, darme cuenta de qué enseñanza le estoy dando yo, ¿no? Porque la persona que nace es una persona muy pura, una persona que te ve a vos, que estás todo el tiempo mirando eso, y ¿qué es lo que quiere? Quiere agarrar eso. Y vos no querés que esa persona, sobre todo en esos primeros años, donde para la formación y la estructuración del cerebro es tan importante todo lo que es analógico, que esté inmerso en ese mundo digital. Por eso, este es un trabajo consciente. Es lo que les decía antes, yo no es que vengo de un plato volador y vengo a dar indicaciones con un mar de superioridad. Uno también está intrincado e inmerso en esto. Uno también está sometido a los dispositivos y los necesita como herramienta. Pero es un trabajo consciente. Vos conscientemente, o yo por lo menos humildemente, lo que trato de hacer es, este tiempo es espacio protegido. O sea, yo si estoy jugando con mi hijo, el celular lo tengo que dejar afuera, o lo dejaré poniendo música, pero no esto de estar mostrándole la pantalla o lo que ya a nivel de lo que es neurobiológicamente hablando un horror, esto de que está muy de moda, que es darle los celulares a los chicos para que cuando están en una cena no molesten, ¿no? Ay, por favor. Bueno, nada, es algo que es muy fácil decirlo desde acá. Obvio, seguramente. Es muy complejo en esa situación. Sí, exacto. Pero neurobiológicamente hablando, el proceso de comer, sobre todo en los primeros años, donde el chico tiene que incorporar alimentos, texturas, colores, toda una experiencia, todo un juego, que esté atento a otra cosa, hace que no pueda incorporar bien ese conocimiento. Y partimos de vuelta de lo mismo, o sea, no se están elaborando bien esos conocimientos y como no se elaboran bien, nuestro cerebro empieza a delegar funciones en otras cosas, en este caso en dispositivos móviles. Por eso uno trata de conscientemente poner límites, que es lo que nos está costando cada vez más, poner esos límites. Y ponernos a nosotros mismos los límites también, porque, o sea, vos sos papá y podés buscar lo mejor para tu hijo, pero digo, me imagino que también vos, como persona, tenés que tratar de dejar el celular, porque la verdad es que uno sabe que acá hay mucho entretenimiento, mucho ocio, y es tentador. Digo, si estás teniendo un mal día, ¿cuál es la mejor forma de escapar? Empezar a scrollear. Totalmente. Y no pensar en nada, y reírte porque viste un gato cocinando, no sé. ¿Viste? Bueno, ahí volviendo un poco a la neurobiología, una anécdota muy cortita. Cuando nosotros scrolleamos, lo que se libera en nuestro cerebro es un neurotransmisor que se llama dopamina, ¿no? Sí. Esa dopamina se libera de estructuras profundas del cerebro y actúa en ciertas áreas que son áreas de recompensa. Hace ya unos cuantos años hicieron un experimento donde ponían una sonda en una ratita y trataban de estimular esa área de recompensa o centro del placer con el pulsamiento de una palanca, ¿no? Entonces, cada vez que la ratita que tenía la sonda pisaba esa palanca, la sonda estimulaba ese centro dopaminérgico de placer y recompensa. ¿Qué es lo que termina pasando con la ratita? El final es que se queda pisando tanto en forma persistente esa palanca que se olvida de las necesidades básicas. Comer, hidratarse, termina muriendo la ratita.
Es como un experimento bastante cruento y trágico, pero es bastante gráfico como para entender que incluso lo que son los centros del placer, con lo que uno asocia el placer con algo positivo, puede terminar en exceso, limitándonos de cuestiones básicas como, en el caso de la rata, esperemos que no a nosotros, hidratarnos y comer, pero de cuestiones básicas como esto que te digo, tener la experiencia de pasar un lindo rato con un amigo, con la familia, en una clase, en un trabajo, en todo, hasta en la calle. O sea, ya perdimos la capacidad de maravillarnos de las cosas que nos rodean en la calle. Sí, vamos caminando y estamos con el Estamos celular. todos mirando para abajo. Todos tenemos tortícolis. Sí, Estaba pensando eso, digo, ¿no? La También cervical. el cuerpo cómo afecta también. Totalmente. Tremendo. Bueno, ya vamos a ir terminando. Yo creo que, nada, da para hablar un montón más este tema. Pero algún mensaje que quieras dar, algún tip, no sé, algún consejo que nos sirva para tomar conciencia, justamente que tanto hablamos en este episodio. Bueno, a ver, el programa se llama Pensar fuera de la caja. O sea, está bueno esto de empezar a pensar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? Ya esto es algo que está intrincado y inmiscuido en nuestra vida, a lo cual es muy difícil de escapar. Y la idea no es prescindir de estas herramientas, pero sí asumirlas como tal y concientizar que son herramientas y que no tienen que dominar las cosas básicas de lo que nos definen. Nuestros vínculos, nuestros trabajos, nuestras pasiones, nuestro tiempo. Y saber que se puede perder el tiempo, podemos aburrirnos, podemos permitirnos esos espacios de que no pase nada. Mirar el techo. Mirar el techo, porque ahí es donde pasan más cosas. Realmente pasan más cosas. Cuando nosotros miramos el techo y empezamos a pensar y nos aburrimos y empezamos a unir conceptos que en ese momento donde estamos constantemente liberando estímulos con el escroleo. Gracias, Juan. Y No, bueno, gracias a ustedes. Contanos dónde te podemos encontrar, en las redes. Sí, me pueden encontrar en @drjuancastiglione en Instagram y si no por mail en neuro.castiglione@gmail.com. Y si no, en la UBA. Y si no en la UBA, bueno, ahí ya en otro contexto, mesa de examen Claro. o en el laboratorio. Muchas gracias, Juan. No, gracias a ustedes.